The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment, and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy vamos a tocar un tema muy controversial. Creo que el tema más controversial del canal hasta el momento. El tema Donald Trump. ¿Donald Trump es real? ¿Es disidencia controlada? ¿O la élite nos quiere hacer creer que es disidencia controlada para que no lo apoyemos en su lucha contra el Estado profundo? ¿Qué es lo que está pasando realmente? En el canal subí videos a favor de Donald Trump y en contra, lo que lo posiciona como una posible disidencia controlada. Pero, ¿qué es realmente? ¿Qué está pasando acá? Justo como hablaba con Alieski Rodríguez, que tiene un canal de investigación muy bueno, que lo recomiendo, este hombre nos está volviendo locos, realmente locos, nos hace ir y venir constantemente. Como saben, soy apolítico, soy religioso, me abstengo de todo, pero siempre suelo tener una postura, una opinión definida desde afuera, porque hay que tener mucho cuidado, mucha cautela, mucha atención en quién se confía hoy en día, en estos momentos tan cruciales. Pero con el caso Donald Trump me encuentro en la verdadera incertidumbre. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Qué está haciendo Donald Trump hoy en día que realmente nos está dejando con la boca abierta a muchos de los investigadores, por así decirlo, que seguimos este caso de cerca? Para analizar eso, vamos a partir de 10 ítems. 1. CNN y noticias falsas. 2. Pizzagate. 3. Redes sociales y censura. 4. OMS. 5. Vacunas. 6. China. 7. Bill Gates. 8. Obamagate. 9. El asesinato de Floyd. ¿Real o preparado? Y 10. La declaración pública de guerra por parte de Trump al Estado profundo. Todo eso vamos a ver, y a tratar de llegar a una conclusión de qué es lo que realmente está pasando. Comencemos con CNN y noticias falsas. Sabemos que justamente esta empresa de noticias es la que apoyó la candidatura de Hillary Clinton en 2016. La misma cadena que ensucia a Trump constantemente y la cual se la pasa dando noticias falsas, que sabemos que pertenecen a Ted Turner, hombre perteneciente al Club Bilderberg, a la élite mundial, quien demostró públicamente estar a favor de la reducción de la población. Trump inclusive de manera sarcástica hizo un concurso en sus redes sociales a las noticias y a los periodistas más falsos, y también tuvo varios enfrentamientos con estos. Veamos un par. Honestly, I think you should let me run the country, you run CNN, All right. and if you did it well, your ratings Well, would let me be ask- much if better. I- if I may ask that's one other enough. question, Mr. The way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead, Peter, go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts Well, his I'm butt not a like the big rest fan of of us. yours either, so I understand. to be honest. So let me ask you a question if I can. You repeatedly you said, aren't the best. Mr. President, you repeatedly, over the course Okay, of the... just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President, Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Sir, Quiet. Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you She's state asking a categorically- question. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can No, you I'm give not us a going to give you a question? question. Can I'm you- not going to give you a can you state- question. can you state You are categorically- fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically? Information that was false and fake and never happened got released to the public. And as far as CNN going out of their way to build it up,
Partiendo de ese ítems de CNN y su conexión con Hillary Clinton, pasamos al tema Pizzagate. Sabemos que él expuso públicamente este caso, traído a la luz por Wikileaks, donde habían pruebas contundentes de la red de trata de personas encabezadas por la Fundación Clinton a nivel mundial. Por eso mismo, una de las primeras medidas de Trump fue construir el muro fronterizo justamente en la frontera compartida con México, para tener un mayor control de lo que entra y sale del país, porque la mayor cantidad de tráfico humano provenía del país del sur, y luego en CNN lo acusaban de racista, de xenofóbico, entre otras cosas, porque obviamente este tráfico de personas no se iba a poder hacer con tanta facilidad, dado el control fronterizo que iba a haber. Ahora con esto pasemos al tema de redes sociales, hablando de Wikileaks y demás, de la censura que hay, de lo que sale a la luz y de lo que no. Este viernes 29 de mayo, Trump ha firmado una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales que, tal y como él ha explicado, tiene como objetivo defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado nunca Estados Unidos. Sabemos que las redes sociales no dejan de censurar, tanto Facebook como Twitter como YouTube, que nos eliminan contenido, y lo digo porque a mí saben que me pasó varias veces, que considero que los videos más importantes del canal fueron eliminados. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa la verdad, la verdadera situación actual del mundo y la verdadera historia que se nos fue ocultada. Y una de dos, o eliminan el contenido, o te dan una advertencia, un strike, o a las personas que lo ven les avisan entre comillas porque es un aviso falso, de que el contenido es contenido falso. ¿Quién decide qué es falso y qué no es falso? Acá hay una gran intervención política, extragubernamental a nivel mundial. Y es en contra de lo que Trump está luchando, porque a él también lo censuraron. Lo censuraron en reiteradas ocasiones, como por ejemplo el caso de Obamagate, que fue tendencia en Twitter, con millones y millones de personas publicando contenido con el hashtag. Tendencia a la cual Twitter eliminó para que la gente no la viera. Entonces, eso es lo que me comienza a hacer un poco de ruido. Tal como nos censuran a nosotros, lo están censurando a él. Y deben haber muchas cosas más que no nos llega a nosotros porque ningún medio lo permite. Y Trump después reafirmó: Twitter está tomando decisiones editoriales y ha dejado de ser una plataforma pública neutral. A lo que añadió que él tomaría iniciativa para cambiar estas políticas de censura, para que no haya más censura, que compraría estas redes sociales, o que en el peor de los casos haría lo posible por cerrarlas. Y entonces, esto es lo que me hace ruido, ¿Por qué lo censuran? Y es una pregunta que haré varias veces en este video. ¿Es disidencia controlada o la élite nos quiere hacer creer que es disidencia controlada? Pasemos al cuarto ítem, OMS. Sabemos que Trump había dejado de financiar la OMS a mediados de abril por un posible encubrimiento a China. Sabemos que el virus puede no ser real, y en caso de que sea real, no es tan letal o no es más fuerte que una gripe. Simplemente que el protocolo enviado por la OMS es un protocolo erróneo, lo que desemboca en tantas muertes. Y en ese momento saltó Bill Gates a criticarlo y aumentó su financiación a la OMS para cubrir la no financiación de Estados Unidos. Y sabemos que la fundación de Bill y Melinda Gates tienen una estrecha relación con la OMS. Y algo que vamos a tocar después es: ¿Bill Gates es el nuevo dueño de la OMS? Todo este tema de Trump contra la Organización Mundial de la Salud no quedó ahí. El 29 de mayo, Trump terminó de romper total relación con la OMS. Veamos. China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year, compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. They are kind of reluctant members of the IMF. Their share is not commensurate. Their voting rights are not commensurate to their weight. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it.
Además de esto, sabemos que el presidente de Tanzania también arremetió contra la OMS, que demostró la farsa de los test, extrayendo pruebas de cosas no humanas, a lo cual debería de dar negativo, que terminó dando positivo que tenían este bicho. Y ahí se dio cuenta de los falsos positivos. Y el presidente de Tanzania echó a la OMS de su país. Y toda África lo apoya. Y también están en contra de Bill Gates, quien ya hizo pruebas en África, con vacunas y demás, que causó la muerte de muchos niños. Y a todo esto, el presidente de Tanzania, John Magufuli, se reconoce como el Trump de África. Y él salió a hablar gracias al respaldo de Trump. Porque sabemos que si no, y es una realidad, que Tanzania no tiene el poder para ir y enfrentarse a este organismo internacional. Por eso mismo también se sumó Vittorio Sgarbi a hablar, el diputado italiano, y Bolsonaro que está en contra de esta cuarentena, al igual que lo estaba Estados Unidos al comienzo. Pero las muertes que se produjeron es por un mal protocolo médico llevado a cabo por la OMS. Por eso Trump acusa a la OMS de que todas las muertes producidas en Estados Unidos fueron por culpa del protocolo que ellos emitieron, por lo cual él armó su propio grupo de científicos con la intención de que lleven a cabo un protocolo y una investigación diferente. Y ya tocando este tema pasamos al ítem 5, que son las vacunas, y acá justamente Trump está haciendo una carrera científica para encontrar una vacuna antes que Bill Gates imponga la suya, que ya está creada, junto al microchips, que el microchips lo que haría sería impartir a nivel mundial el comunismo de China, donde deja a las personas sin libertad de expresión y son totalmente controlados. En base a la cura, Trump hizo varias afirmaciones. Sabemos que él apoyó la hidroxicloroquina, que es algo apoyado por Andrea Skalkler, por Didier Raoult, algo totalmente desmentido por la OMS, pero porque sabemos cuáles son los fines de la OMS, obviamente van a desmentir algo que hace bien. Más allá de que Trump tenga entre una de sus tantas empresas y negocios, uno justamente relacionado con la hidroxicloroquina, que si lo vemos esto por el lado bueno, sería mucho más fácil la distribución de esto a la población. Después, cuando él habló acerca de la vacuna, una periodista le preguntó si sería obligatoria o no, y él dijo que no. Y en una entrevista posterior, él dijo que posiblemente el virus se vaya o lo venzan sin necesidad de una vacuna. Veamos. Viruses and flus that came and they went for a vaccine, they never found the vaccine and they disappeared. They've never shown up again. They died too, like everything else. What evidence have you seen that this is going to go away without a vaccine? I just rely on what doctors say. They say it's going to go. That doesn't mean this year. It doesn't mean it's going to be gone, frankly, by the fall or after the fall. But eventually it's going to go away. The question is, will we need a vaccine? At some point it will probably go away by itself. If we had a vaccine, that would be very helpful. En base a este ítems, lo que podemos considerar es que Trump está haciendo lo posible por ganarle en todos estos aspectos a Bill Gates, a su vacuna y a la OMS. Porque sabemos que Bill Gates dijo que la vacuna estaría en 18 meses y Trump quiere sacarla antes de diciembre. Porque sabemos que Bill Gates dijo que la vacuna sería obligatoria para que la población pueda sobrevivir, algo respaldado por la OMS. Entonces acá claramente hay una carrera científica entre la medicina errónea que quiere imponer Bill Gates junto a la OMS, que llevarán a cabo ese control totalitario sobre la población. Y por otro lado Trump, que está haciendo lo posible con su grupo de científicos para buscar la solución con la hidroxicloroquina, respaldada por Didier Raoult, por Andrea Skalkler, y protocolos respaldados por el presidente de Tanzania, y en parte el discurso de Sara Cunial, que respalda lo que dice Trump en contra de Bill Gates y la OMS. Entonces ahí podemos diferenciar las dos esferas, mucho más claras. Y acá vuelvo a preguntar, ¿es disidencia controlada o la élite nos quiere hacer creer que es disidencia controlada? ¿Para qué? Para que no vayamos a la verdadera solución. Faltan ver los siguientes ítems: China, Bill Gates, Obamagate, el asesinato de Floyd, real o montado, y la declaración pública de guerra por parte de Trump al Estado profundo. Un discurso impresionante, pero dado a lo que llevo grabando no quiero extender más este video, por lo cual te dejo un tremendo avance de lo que falta ver, que será continuado en la segunda parte. Si te gustó no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir para que esta información pueda llegar a más personas y así logremos despertar a las masas. Es totalmente gratis y no te das una idea de cómo ayudas al canal a que esta información se difunda más. Mi nombre es Martín Vázquez, esto fue Noticias Ocultas X y los dejo con el avance. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment, and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat.
This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. Que vives en una bola, las demás rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que ves, desde que en la ciencia necesito tu fe.